Vamos a retomar ahora la segunda parte de equilibrio químico, donde vamos a determinar primero si una reacción se encuentra en equilibrio o no. Vamos a realizar cálculos de concentraciones en el equilibrio para un equilibrio determinado y vamos a calcular nuevas concentraciones de equilibrio ante la aplicación del principio de Le Chatelier. Existe una relación entre la cinética y el equilibrio químico, donde si genéricamente tenemos un reactivo A que reacciona con 2 moles del reactivo B, existe una constante de velocidad directa, Kd, que genera el producto AB2. Y a su vez, existe una constante de velocidad inversa, Ki, que descompone ese producto en ambos reactivos. Decíamos que en el momento del equilibrio, la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. En este caso, velocidad directa va a ser igual a la constante de velocidad directa por los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos, y velocidad inversa va a ser igual a la constante de velocidad inversa por los productos también elevados a sus coeficientes estequiométricos. Habíamos visto la clase anterior los equilibrios homogéneos y habíamos analizado el equilibrio del tetróxido de nitrógeno que genera 2 moles de dióxido de nitrógeno. En este equilibrio podríamos partir de concentraciones iniciales del reactivo o del producto. Si vemos una mezcla en equilibrio, vemos que la reacción siempre va a ser reversible, es decir, partiendo de concentraciones iniciales del reactivo, se van a empezar a generar cantidades de productos hasta que esas concentraciones molares, luego de un determinado tiempo, van a ser constantes. En esas condiciones podemos decir que ese sistema ha alcanzado el equilibrio. Cuando se alcanza este estado de equilibrio, las concentraciones de estas sustancias entonces ya no cambian en el tiempo. Va a haber una reacción directa donde tetróxido de dinitrógeno genera 2 moles de dióxido de nitrógeno con una velocidad directa que va a ser igual a una constante de velocidad directa por la concentración molar del reactivo. Y va a haber una reacción inversa donde la velocidad inversa va a ser igual a una constante de velocidad inversa por las concentraciones de los productos elevados al cuadrado. Cuando Kd y Ki son constantes de velocidad de las reacciones directas e inversas y conocemos sus valores, podríamos a través del cociente o división entre Ki sobre Kd obtener los valores de constantes como vemos en las siguientes ecuaciones. En el teórico hemos desarrollado la situación problemática 1, donde partíamos en un equilibrio donde teníamos una concentración 0,5 molar del reactivo e inicialmente nada de producto. Podríamos a partir de esta reacción plantear la Q del equilibrio, la Q que corresponde a la ecuación matemática del equilibrio químico pero con valores iniciales. A partir del cálculo de Q, si ponemos que inicialmente tenemos concentraciones 0 molares del producto elevados al cuadrado sobre la concentración inicial del tetróxido de nitrógeno, que era 5 molar, obtenemos un valor de Q igual a 0. Si ese valor de Q lo comparamos con el valor de la constante de equilibrio, que es 4,65 por 10 a la menos 3, podremos descubrir que esa posición del equilibrio deberá desplazarse hacia producto para volver a obtener ese valor de constante de equilibrio. En este caso podemos plantear una tabla inicial donde pongamos los reactivos en las columnas y los productos, las concentraciones iniciales, que en este caso son 0,5 molar de reactivo y 0 molar de producto, y pensar que el cambio que va a ocurrir en esa reacción va a tener que ver con el desplazamiento de la posición del equilibrio hacia productos. Inicialmente vamos a tener que restar a la concentración inicial de reactivo una cantidad X, que definiremos como menos X en el cambio, y concentraciones de dióxido de nitrógeno, es decir, concentraciones de producto, de más 2X. ¿Por qué más 2? Más 2, más porque la posición del equilibrio se desplazó hacia producto, y 2 porque corresponde un 2 al coeficiente estequiométrico de los productos. Al final obtendremos concentraciones molares del equilibrio de reactivo 0,5 molar menos una cantidad X y de producto 2X que se sumará a la concentración inicial, que en este caso era 0. En ese caso, utilizando la expresión matemática de la constante del equilibrio Kc, donde 4,65 por 10 a la menos 3 va a ser igual a productos al cuadrado sobre reactivo,
reemplazaremos estos nuevos términos y quedará definida como 4,65 por 10 a la menos 3 va a ser igual a 2x al cuadrado sobre 0,5 menos x. Esto, como vemos, va a definir una ecuación cuadrática que para su definición tendrá que usar la expresión x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. La ecuación que queda definida después del desarrollo matemático es 4x al cuadrado es igual a más 4,65 por 10 a la menos 3 por x menos 2,325 por 10 a la menos 3 igual a 0. Tenemos el término a, que en este caso es 4, el término b, que es 4,65 por 10 a la menos 3, y el término c es 2,325 por 10 a la menos 3. Reemplazando, obtendremos dos valores de x. Un valor de x que resulte de sumar el término de la raíz cuadrada y un valor de x que resulte de restar el término de la raíz cuadrada. Ambos valores matemáticamente son correctos, pero a nivel de la química habrá que reemplazarlos en las expresiones de final del equilibrio. Si hacemos 2 por x para los productos y usamos el término negativo que nos había dado menos 0,023, obtendremos concentraciones negativas que en química no son posibles. Por eso vamos a descartar la x2 y utilizando la x1 y reemplazando en la expresión final de los equilibrios obtendremos las nuevas posiciones del equilibrio luego de aplicar estos nuevos valores. Al final obtendremos, reemplazando en la expresión matemática de la KC, el mismo valor de 4,65 por 10 a la menos 3, es decir, podremos tener infinitas posiciones del equilibrio para la misma constante siempre y cuando no modifiquemos la temperatura. Tenemos aquí el desarrollo matemático que ustedes podrán hacer de manera independiente. También hemos desarrollado una situación problemática 2, donde partimos en el equilibrio con una concentración inicial de reactivo 0,5 molar y una concentración inicial de producto también de 0,5 molar. La primera pregunta sería, ¿esta situación es una situación del equilibrio? Deberemos reemplazar estos valores de concentraciones molares dentro de la expresión matemática de la constante, pero como no sabemos si es una situación del equilibrio, usaremos nuevamente la expresión Q, reemplazando la concentración molar 0,5 molar de productos elevado al cuadrado sobre la concentración molar de reactivos 0,5 molar, obtenemos un valor de Q de 0,5. Si comparamos ese valor de Q con el valor de K, veremos que es muy superior. Es decir, que para llegar a una nueva posición del equilibrio, ese valor de producto deberá bajar y deberá subir el valor de los reactivos. Deberá pasar algo en este equilibrio para que se vuelva a restablecer esa posición del equilibrio al valor de 4,63 por 10 a la menos 3. Si el valor de Q es 0,5 y el valor de K es 4,63 por 10 a la menos 3, entonces ese valor de Q es mucho mayor del que debería ser para una situación del equilibrio. En este caso, como vemos, la posición del equilibrio de este sistema deberá desplazarse hacia reactivos. Planteando nuevamente un cuadro donde ponemos las condiciones iniciales, 0,5 molar del reactivo, 0,5 molar del producto. Los cambios que van a producirse en este caso serán más X para el reactivo, es decir, 0,5 molar concentración inicial más una cantidad X, y para el producto deberá ser 0,5 molar menos 2 veces X, nuevamente teniendo en cuenta que la posición del equilibrio se va a desplazar hacia reactivos, por eso el menos, y el 2 porque tenemos 2 moles de dióxido de nitrógeno que se descompondrán para formar un mol de tetróxido de dinitrógeno. Nuevamente, reemplazando estas condiciones en el valor de la constante de equilibrio, nos queda que 4,65 por 10 a la menos 3 va a ser igual a 0,5 menos 2x elevado al cuadrado sobre 0,5 más x. Resolveremos el binomio conjugado, aplicaremos propiedades distributivas y luego de todo el desarrollo matemático nos quedará una ecuación cuadrática que va a ser igual a 4x al cuadrado menos 2x más 0,247 igual a 0. Reemplazando los términos a, b y c, obtendremos nuevamente dos valores de x.
1 es 0,28 que multiplicado por 2 en el caso de los productos nos dará un valor de 0,56 que restado a 0,5 nuevamente dará concentraciones negativas. En este caso, ese valor de X1 no será tenido en cuenta para calcular las nuevas posiciones del equilibrio y sí utilizaremos el valor de X2. Nuevamente, si reemplazamos estos nuevos valores de las posiciones del equilibrio en el valor de la constante, nos debería dar un valor muy cercano a 4,65 por 10 a la menos 3. Hemos visto acá que nuevamente van a existir infinitas posiciones del equilibrio para el mismo valor de la constante. Tenemos allí todo el desarrollo matemático que se desarrolló para llegar a estos resultados. En el caso del equilibrio entre hidrógeno y el yodo, que da 2 moles de yoduro de hidrógeno, podríamos tener inicialmente, por ejemplo, concentraciones 1 molar de yodo y 2 molar de hidrógeno, o viceversa, 1 molar de hidrógeno y 2 de yodo. En este caso, inicialmente vamos a poner concentraciones 0 molar del producto. Vemos que calculando el valor de Q estamos alejados del valor del equilibrio, que es 50,5 para esta reacción a una determinada temperatura. En este caso deberemos restar un determinado valor de X a la concentración inicial de hidrógeno y un determinado valor de X a la concentración inicial de yodo, y esos valores se deberán sumar a la concentración del producto, es decir que de producto deberemos tener la concentración inicial, que en este caso va a ser 0, más 2 veces X. Resolviendo este equilibrio, obtenemos nuevamente una ecuación cuadrática que va a dar dos resultados posibles, 2,32 o 0,935. Deberemos nuevamente elegir cuál es el valor correcto para que las concentraciones en el equilibrio sean positivas. En este caso, el valor elegido es 0,935. Si hacemos la concentración inicial de hidrógeno, que era 1 molar, menos este valor de X, que es 0,935, obtendremos una concentración en el equilibrio para el hidrógeno de 0,065 molar. En el caso del yodo, la concentración inicial 2 molar menos 0,935 nos va a dar una nueva situación del equilibrio de 1,065 molar. Y en el caso del yoduro de hidrógeno, la nueva concentración del equilibrio resultará de multiplicar 2 veces el valor de 0,935. En este caso obtendremos una nueva situación del equilibrio con una concentración molar para el yoduro de hidrógeno de 1,87 molar. Reemplazando esos valores en la expresión matemática de la constante de equilibrio, obtenemos nuevamente el valor de constante de equilibrio para esa temperatura, que es cercana a 51. En todos estos casos podríamos nuevamente aplicar el principio de Le Chatelier, es decir, que alcanzada la situación del equilibrio podríamos modificar las concentraciones de reactivos o de productos, modificar las presiones, modificar los volúmenes e incluso modificar la temperatura. Los cambios en las concentraciones se vieron en el teórico desarrollado en la situación problemática 3, donde al equilibrio que habíamos alcanzado anteriormente agregábamos una concentración de 0,03 molar del producto. Se pueden volver a calcular las situaciones nuevas del equilibrio y ver que en este caso, al agregar un producto, la posición del equilibrio se va a desplazar hacia el reactante. Es decir, que a la concentración del equilibrio de producto le tendremos que restar una determinada cantidad de valores de X, que en este caso van a ser 2X. Y a las concentraciones de reactivos les tendremos que sumar tanto al hidrógeno como al yodo una concentración que va a ser igual a más X. En ambos casos planteamos nuevamente el cuadro de los nuevos equilibrios y reemplazando obtenemos una nueva ecuación cuadrática. En este caso con dos valores de X, uno que es igual a 1,02 por 10 a la menos 3 y otro que es igual a menos 0,696. Podemos darnos cuenta ahí que si reemplazamos con el valor negativo, la concentración final del yoduro de hidrógeno en el equilibrio daría concentraciones negativas. Esto nos hace descartar el segundo valor de X y utilizar el primer valor para nuevamente calcular las situaciones del equilibrio, como observamos en la siguiente diapositiva. Si hacemos cambios en las presiones o en los volúmenes, tenemos que tener en cuenta que el delta de moles gaseosos, es decir, los moles gaseosos de productos
menos los moles gaseosos de reactivo deberá ser un número distinto de 0, porque si el número es igual a 0, ese equilibrio no podrá responder ante cambios de presiones o volúmenes. En este caso tomaremos el equilibrio del tetróxido de dinitrógeno que da 2 moles de dióxido. La diferencia de moles gaseosos es 2 menos 0, 2. En este caso el delta de moles gaseosos es distinto de 0 y entonces este equilibrio podrá responder ante cambios de presiones o volúmenes. Esto lo hemos resuelto en la situación problemática 4, donde al equilibrio alcanzado se le disminuyó el volumen a la mitad y se pidió que se calcularan las nuevas posiciones del equilibrio. Pensemos que al disminuir el volumen a la mitad, las concentraciones tanto de reactivos como de productos se van a duplicar. En este caso, volveremos a alcanzar una nueva situación del equilibrio desplazando esa reacción hacia reactivos, porque hacia reactivos tenemos menos cantidad de moles gaseosos. Como vemos, es correcto lo que habíamos razonado. En el caso que cambiemos la temperatura, deberemos nuevamente analizar si esos equilibrios son de tipo endotérmico o exotérmicos, es decir, si consideramos que el calor es un reactivo de la reacción, endotérmico, o si consideramos que el calor es un producto de la reacción, como en el caso de los equilibrios exotérmicos. En el caso del equilibrio yodo más hidrógeno que da yoduro de hidrógeno, se trata de una reacción endotérmica, donde si aumentamos la temperatura, la posición del equilibrio se desplazará hacia producto y en consecuencia deberemos restarle moles gaseosos a los reactivos y sumárselo a los productos. Pero en este caso tendremos en cuenta que la nueva situación del equilibrio dará un nuevo valor numérico de constante, tanto Kc como Kp. Los efectos de los cambios de las temperaturas en las concentraciones o en las presiones parciales provocan desplazamientos de las posiciones del equilibrio modificando el valor de las constantes de equilibrio. Por el contrario, si todas las constantes del equilibrio cambian, también va a cambiar el valor de la temperatura. Resumiendo, el sistema va a evolucionar a nuevas posiciones del equilibrio y K no va a cambiar si no cambia la temperatura. Si cambiamos la temperatura, se modifican los valores, tanto de Kc como de Kp. Y tenemos que tener en cuenta que existen infinitas posiciones del equilibrio para el mismo valor de la constante.